Isabel abrió una de las vitrinas. Dentro había cartas, registros, nombres. Y entre ellos, una carpeta con el sello roto, testimonios del proceso 1461 caso I.C. Su respiración se cortó. I.C. Isabel de Cárdenas. Dentro encontró transcripciones del juicio, y una nota escrita a mano, probablemente por Alonso, en latín antiguo. Con ayuda de su teléfono, empezó a traducirla. Las palabras le erizaron la piel. El alma de mi hermana no fue destruida. Cuando el fuego la tocó, el viento la llevó al lugar donde la verdad duerme. A quien lea esto, sigue el río hacia el norte, donde el convento sin nombre guarda lo que yo no pude proteger. Isabel sintió un escalofrío. Un mensaje oculto. Una dirección en forma de enigma. El río hacia el norte. Toledo estaba rodeada por el Tajo. Consultó mapas antiguos y descubrió que, en una de las curvas del río, existían ruinas de un monasterio olvidado, conocido en algunos registros como el Refugio del Silencio. Sin pensarlo, alquiló un coche y condujo hasta allí. El camino era angosto, y la niebla cubría los campos como un velo. Cuando llegó, encontró solo piedras, arcos derrumbados y la sombra del pasado. Caminó entre los restos con el corazón acelerado. De pronto, entre los escombros, vio una cruz de hierro oxidado incrustada en el suelo. Se arrodilló y comenzó a cavar con las manos, impulsada por algo que no comprendía. Lo que encontró la dejó sin aliento. Una pequeña caja de madera, sellada con cera y cubierta por siglos de polvo. Al abrirla, un aire frío le rozó el rostro. Dentro había un colgante de plata con dos iniciales grabadas, A.C. y I.C., Alonso e Isabel de Cárdenas. Junto a él, un fragmento de pergamino. La tinta era débil, pero aún legible. Si la sangre de los Cárdenas llega hasta ti, recuerda, no somos hijos del fuego, sino del perdón. Lo que comenzó con una hoguera, debe terminar con una voz que hable sin miedo. Isabel cerró los ojos. Las lágrimas corrieron por su rostro. Sintió que el aire se detenía, que las hojas dejaban de moverse. En ese instante, una ráfaga de viento recorrió las ruinas, y juraría haber oído una voz susurrar su nombre. Esa noche, escribió todo en su diario. Decidió grabar un documental para contar la historia completa, no como una leyenda, sino como una verdad recuperada. Quería mostrar al mundo que detrás de los nombres, de los juicios y de las hogueras, había personas, amor y decisiones imposibles. Semanas después, su documental se estrenó en Madrid bajo el título Los archivos prohibidos, el fuego y la sangre. La crítica la describió como una obra que reescribe la historia desde el alma. Pero lo más sorprendente ocurrió durante la presentación. Cuando la película terminó, las luces del auditorio se apagaron por unos segundos. Y en la pantalla, sin que nadie lo hubiera programado, apareció una frase en letras antiguas. Gracias por devolvernos la voz. A.C. El público pensó que era parte del guión. Isabel no. Supo que su viaje había cerrado un círculo que llevaba siglos abierto. Tiempo después, volvió a Toledo. Visitó el convento donde todo comenzó. En el altar, dejó el colgante y el pergamino dentro de una caja de cristal. Descansa, hermano, susurró. Tu verdad ya no está prohibida. Cuando salió, una luz cálida bañó la ciudad. Por primera vez en siglos, la historia de los Cárdenas no pertenecía a la oscuridad, sino a la memoria viva de quienes se atreven a escuchar. Y así, lo que el inquisidor hizo, lo que su hermana soportó, y lo que su descendiente descubrió, se unieron en una misma llama, no la del castigo, sino la de la verdad. Porque mientras exista alguien que lea, recuerde y ame, ninguna historia, por más prohibida que sea, podrá ser realmente olvidada. Habían pasado 6 meses desde que Isabel Llorente cerró el círculo de su linaje. Su documental había recorrido el mundo, despertando debates entre historiadores y teólogos. Algunos lo consideraban una fábula, otros una herejía moderna. Pero lo que nadie podía negar era la autenticidad del manuscrito y la potencia del mensaje que contenía. Una tarde de otoño, Isabel recibió una carta sin remitente. El sobre, color marfil, llevaba solo un sello en relieve, una llave cruzada con una espada, el emblema del Vaticano. Dentro, una nota escrita a mano decía: Señorita Llorente, el archivo apostólico desea conversar con usted sobre los documentos atribuidos a Alonso de Cárdenas. Su presencia es requerida en Roma. No comparta esta invitación. Isabel sintió un escalofrío. No sabía si debía temer o emocionarse. Pasó la noche en vela, mirando el sobre una y otra vez. Algo en su interior le decía que el viaje no era una coincidencia. 2 semanas después, caminaba por los pasillos del Vaticano, guiada por un sacerdote de rostro impasible.
Las paredes blancas y los techos altos parecían contener siglos de secretos. El eco de sus pasos la envolvía. La llevaron hasta una sala pequeña, iluminada solo por lámparas de aceite. Detrás de un escritorio de roble la esperaba un cardenal anciano, de mirada penetrante. «Señorita Llorente», dijo él con voz pausada. «He leído su investigación. Conozco la historia de Alonso e Isabel de Cárdenas. Lo que usted ha hecho ha despertado ecos que estaban dormidos desde hace mucho tiempo». Isabel no respondió. Sentía el peso de algo que aún no comprendía. «¿Por qué me han llamado?», preguntó finalmente. El cardenal deslizó una carpeta hacia ella. «Porque lo que usted encontró no es todo. Hay más. Mucho más». Dentro había copias de cartas selladas con el mismo símbolo que había visto en Toledo. Eran misivas dirigidas al Vaticano, escritas por Alonso de Cárdenas en los últimos años de su exilio. En ellas hablaba de visiones, de señales divinas y de una verdad que debía ser protegida hasta que la humanidad estuviera preparada para oírla. «Durante siglos», dijo el cardenal, «la Iglesia ocultó ciertos documentos de la Inquisición, no por maldad, sino por miedo. Temían que destruyeran la fe. Pero su antepasado creía lo contrario, que revelar la verdad la haría más humana». Isabel miró las cartas con asombro. Entre las líneas reconoció la caligrafía firme de Alonso, y una frase repetida en todas. «El perdón es la única forma verdadera de justicia». «¿Dónde están los originales?», preguntó. El cardenal la observó en silencio antes de responder. «En una cámara sellada bajo la Biblioteca Vaticana. Nadie ha entrado allí en 300 años. Pero si su sangre es la de Alonso, quizás sea usted quien deba verlos». Esa noche, escoltada por el sacerdote, Isabel descendió por un pasillo estrecho que conducía a una puerta de hierro. El aire era denso, antiguo. El sacerdote colocó una llave dorada en la cerradura y empujó lentamente. Detrás de la puerta había un recinto de piedra con estantes llenos de manuscritos y cofres. En el centro, una mesa con un libro encuadernado en cuero oscuro. Isabel se acercó con el corazón desbocado. El título, grabado con fuego, decía, Liber Veritatis, el libro de la verdad. Abrió la primera página. Reconoció la letra de Alonso. Las primeras líneas decían: «Si algún día mi descendencia llega hasta aquí, que sepa que el fuego no fue mi fin. En el fuego comprendí que la fe sin compasión es solo miedo, que la justicia sin amor es solo venganza, y que Dios no habita en los templos, sino en los actos de bondad que sobreviven al castigo». Las lágrimas empañaron los ojos de Isabel. Cada palabra parecía escrita para ella. Pasó las páginas con cuidado. En los márgenes había notas, símbolos, y un mapa que señalaba 3 puntos, Toledo, Roma, y un tercero en Jerusalén. «¿Qué significa esto?», preguntó al sacerdote. «Nadie lo sabe. Ese mapa ha sido un enigma por siglos. Algunos creen que Alonso dejó una última reliquia, una carta final que nunca fue encontrada». Esa noche, en su habitación, Isabel miró el mapa durante horas. Algo la impulsaba a seguir. No podía detenerse ahora. Había empezado como una investigadora, pero ya no era solo historia, era su destino. Semanas después, viajó a Jerusalén. Caminó por las calles antiguas, guiada por los símbolos que había descifrado en el libro. En el Monte de los Olivos, encontró una pequeña iglesia olvidada entre ruinas. Dentro, una losa con una inscripción en latín: «Aquí duerme la palabra que sobrevivió al fuego». Excavó con ayuda de arqueólogos locales. Bajo la losa hallaron una caja de piedra. Dentro, un pergamino protegido con cera. Isabel lo desenrolló con manos temblorosas. El texto era breve, pero estremecedor. «No temas el juicio, hija mía. Si la fe divide, ama. Si la historia miente, escribe. Y si el mundo calla, habla. Porque mientras una voz recuerde, Dios seguirá escuchando». Isabel cerró el pergamino y sintió que una paz profunda la envolvía. No eran palabras de un inquisidor, sino de un hombre que había entendido el alma humana. En ese instante comprendió que el verdadero legado de Alonso no era el fuego, ni la culpa, ni los secretos. Era el valor de elegir la verdad incluso cuando quema. Regresó a Roma y entregó el Liber Veritatis a los archivos del Vaticano. El cardenal la recibió en silencio, con los ojos húmedos. «El ciclo ha terminado», dijo él. «Y gracias a usted, la historia ya no pertenece al miedo». Años después, en una ceremonia pública, el Vaticano reconoció oficialmente la existencia de los archivos prohibidos y de Alonso de Cárdenas como una figura de reconciliación espiritual. En la plaza de Toledo, donde siglos atrás ardió la hoguera, se erigió una estatua con 2 figuras unidas, un hombre y una mujer mirando al cielo, con una inscripción que decía:
El fuego los separó, la verdad los unió. Isabel, de pie entre la multitud, cerró los ojos. Escuchó en su mente la voz de su ancestro, suave, casi un suspiro. Gracias, hija mía. El fuego ya no duele. Y así, lo que el inquisidor hizo, lo que su hermana sufrió, y lo que su descendiente descubrió, se transformó en una historia de redención que cruzó los siglos. Porque la verdad, aunque la entierren, siempre encuentra el modo de arder de nuevo. Habían pasado muchos años. Isabel Llorente ya no era la joven documentalista que viajó por el mundo tras las huellas de su antepasado. El tiempo había dejado surcos en su rostro, pero sus ojos aún conservaban la misma luz que una vez la guió entre ruinas y secretos. Vivía en una pequeña casa en las colinas de Granada, rodeada de libros, retratos antiguos y el sonido del viento que entraba por las ventanas abiertas. Su documental, Los Archivos Prohibidos, se había convertido en una obra de referencia universal. Se estudiaba en universidades, se traducía en múltiples idiomas y, sobre todo, había inspirado a miles de personas a buscar sus propias verdades, aquellas que duermen bajo el polvo del miedo. Pero Isabel sabía que aún quedaba algo. Una sensación, una voz que nunca se había apagado del todo. Una tarde de invierno, mientras revisaba unas cartas antiguas, el cartero llamó a la puerta. Llevaba un sobre sin remitente, cerrado con cera roja. El sello era inconfundible, las mismas iniciales entrelazadas, AC y C. Isabel sintió un estremecimiento. Rompió el sello con cuidado. Dentro había una hoja escrita con pluma, en una caligrafía elegante y antigua. Decía: «¿A quién ha cerrado el círculo que yo abrí? Las llamas ya no consumen, hija mía, ahora iluminan. No temas cuando escuches mi voz en tus sueños. Porque el fuego no mata al alma, solo la despierta. Nos volveremos a ver, donde la verdad y el amor no tengan miedo de hablar». No había explicación posible. Nadie, absolutamente nadie, conocía esa escritura. Era la letra de Alonso. Isabel se sentó en silencio, con el papel temblando entre sus dedos. En ese momento, no supo si debía llorar o sonreír. Esa noche soñó con la plaza de Toledo. Pero no había fuego, ni gritos, ni miedo. Solo luz. Allí estaban ellos, Alonso, de pie junto a su hermana Isabel de Cárdenas. Vestían ropas sencillas, miraban el cielo y sonreían. Cuando ella se acercó, Alonso le tendió la mano. «Gracias por devolvernos la voz», le dijo. «La historia ya no arde. Solo brilla». Isabel despertó con el corazón en calma. Por primera vez, no sintió el peso del pasado. Supo que aquello era una despedida. Los días siguientes fueron tranquilos. Caminaba cada mañana por el jardín, respirando el aire frío y mirando las montañas a lo lejos. A veces hablaba sola, otras escribía. En una de esas mañanas, dejó una última nota en su escritorio. «He visto el fuego convertirse en luz. He sentido la voz de mis antepasados atravesar el tiempo. Y ahora sé que la verdad no pertenece a los valientes ni a los sabios, sino a los que aman sin miedo». Semanas después, Isabel falleció en paz, mientras dormía. Tenía 79 años. En su casa encontraron decenas de cuadernos llenos de reflexiones, traducciones inéditas y pensamientos sobre la fe, el perdón y la memoria. Entre ellos, una pequeña caja de cristal con el colgante original de los Cárdenas. Su funeral fue sencillo. Asistieron amigos, historiadores, alumnos y personas que jamás la habían conocido, pero que habían sido tocadas por su historia. Durante la ceremonia, una mujer joven leyó fragmentos de su último diario. Al terminar, una brisa cálida recorrió el cementerio. Nadie lo notó, salvo un niño que miró hacia el cielo y dijo: «Mira, mamá, hay dos luces juntas allá arriba». Esa noche, los periódicos recordaron su vida con titulares simples pero llenos de respeto. Isabel Llorente, la mujer que encendió la verdad. Años después, su casa se convirtió en un museo dedicado a la memoria y la conciencia histórica. En una de las salas principales, bajo una vitrina, se exhibe la carta que recibió el último invierno. Nadie ha podido explicar cómo llegó. Algunos dicen que fue una recreación, otros un acto de fe. Pero cada visitante que la lee siente un escalofrío y una calma extraña al mismo tiempo. El texto, ahora enmarcado en oro, termina con una frase que se ha convertido en símbolo de generaciones. No hay fuego eterno, solo almas que se niegan a apagar su luz. Y así, la historia de los Cárdenas cerró su ciclo. Lo que comenzó con una hoguera terminó con una llama que iluminó siglos de silencio. Alonso e Isabel, separados por el tiempo, unidos por la verdad, encontraron en su descendiente la paz que el mundo les negó. Hoy, cada año, en Toledo,
frente al monumento que los honra, los visitantes encienden una vela al anochecer. No por religión, ni por costumbre, sino por gratitud. Porque la historia, cuando se cuenta con amor, deja de ser pasado. Y cuando el viento sopla sobre las velas encendidas, algunos aseguran escuchar un susurro que viaja entre las llamas. El fuego fue nuestra cruz, pero también nuestra redención. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita, porque cada historia que compartimos aquí guarda una verdad oculta sobre el alma humana. Lo que escucharás hoy fue registrado en los archivos prohibidos del reino de Monclar, donde una mujer simple cambió el destino de un noble, y pagó el precio más cruel por atreverse a sanar con sus manos. El amanecer se alzaba sobre las montañas del norte. La niebla descendía entre los campos y cubría los caminos como si el mundo temiera ver lo que estaba por suceder. En medio de aquella tierra húmeda y solitaria, una joven campesina llamada Elara recolectaba hierbas junto al río. Su madre le había enseñado, desde niña, que la naturaleza guarda remedios para casi todo lo que duele, menos para la maldad humana. Mientras molía hojas de salvia y raíz de valeriana, escuchó cascos de caballos. Se giró y vio un grupo de soldados descendiendo por el camino. En el centro, montado sobre un caballo negro, un joven noble se tambaleaba, herido y pálido. Llevaba el pecho cubierto de sangre. ¡Auxilio!, gritó uno de los guardias. El señor Dorian ha sido herido por una flecha en el bosque. Elara dejó caer sus hierbas y corrió hacia ellos. No pensó en su condición, ni en las leyes que prohibían tocar a un noble sin permiso. Solo vio a un hombre muriendo. Lo llevó a su cabaña, donde la luz apenas atravesaba las rendijas. Con manos temblorosas, limpió la herida, preparó un ungüento y lo cubrió con paños empapados en extractos de árnica y ruda. Horas después, el joven noble abrió los ojos. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz débil. En mi casa, mi señor. No se mueva, dijo Elara, bajando la mirada. Ha perdido mucha sangre. Él la observó. Sus ojos grises reflejaban el fuego del hogar. Me salvaste. Solo hice lo que cualquiera haría, respondió ella. Pero nadie en aquel reino habría hecho lo mismo. Nadie habría desafiado la superstición de tocar a un noble sangrando. Decían que el alma de un señor podía infectar a los pobres y estos intentaban curarlos con hierbas del bosque. Durante días, Elara cuidó de Dorian. La fiebre lo hacía delirar, y en sus sueños murmuraba nombres: padre, Elena. Ella no entendía, pero lo escuchaba, paciente, cada noche. Al cuarto día, el noble despertó con más fuerza. Se sentó, miró sus manos, y sonrió por primera vez. No recuerdo haber sentido tanta calma, dijo. Es la valeriana. Calma el cuerpo, y el alma. Dorian la miró con gratitud. Pero esa gratitud pronto se transformaría en tragedia. Cuando el noble regresó a su castillo, los rumores no tardaron en correr. Una campesina lo curó con hierbas, susurraban las sirvientas. Con hierbas del bosque maldito. Dicen que habló con los espíritus, añadían otros. Que su madre era una bruja antes de morir quemada. El confesor del rey, padre Ulrich, escuchó los rumores y vio una oportunidad para reforzar su poder. En la iglesia, predicó con voz de trueno. El demonio se disfraza de bondad. No toda curación viene de Dios. Aquella que usa hierbas prohibidas invoca a la serpiente del Edén. La multitud, temerosa, asintió. El miedo siempre había sido más fuerte que la razón. Una noche, cuando Elara dormía, la puerta de su cabaña fue derribada. Por orden del tribunal eclesiástico. Gritó un soldado. La arrastraron fuera. Ella solo alcanzó a gritar. No hice nada malo. Solo lo curé. Dorian, al enterarse, corrió al monasterio donde la tenían prisionera. Ella me salvó la vida, reclamó al padre Ulrich. Entonces salvó tu cuerpo, pero condenó tu alma, respondió el clérigo con una sonrisa helada. Si es inocente, Dios la protegerá en la prueba. La prueba consistía en atar a Elara y sumergirla en el río. Si flotaba, sería bruja. Si se hundía, inocente, pero muerta. Una multitud se reunió junto al río. El cielo estaba gris, y la lluvia comenzaba a caer. Elara fue llevada con las manos atadas, el cabello enmarañado, los ojos firmes. No lloró. ¿Tienes algo que confesar?, preguntó Ulrich. Sí, respondió ella. Confieso que la ignorancia es el verdadero demonio que reina en este reino. El padre ordenó que la lanzaran al agua. Los hombres empujaron su cuerpo frágil hacia la corriente. Por un instante, todos guardaron silencio. Y entonces, Elara flotó. Un grito estalló entre la multitud. ¡Es bruja!
Bruja. Dorian trató de correr hacia ella, pero los soldados lo detuvieron. Déjenme. Esto es una locura. Elara fue llevada al centro del pueblo, donde levantaron una pira. Las campanas sonaban lentas, como si el propio cielo se lamentara. Cuando encendieron la primera antorcha, Dorian irrumpió entre los guardias y se arrodilló ante ella. Elara, perdóname. Si pudiera cambiar mi nombre por el tuyo, lo haría. Ella lo miró con dulzura, incluso entonces. No llores, mi señor. Las hierbas del bosque sanan más que el fuego puede destruir. Y lo que te curó no fue la magia, sino la compasión. El padre Ulrich levantó la mano. Que se cumpla la justicia divina. El fuego comenzó a subir. Pero justo en ese instante, una tormenta rugió sobre el cielo. Rayos cayeron sobre la plaza, la lluvia apagó la pira, y el pueblo cayó de rodillas. El cuerpo de Elara yacía inmóvil, pero su rostro permanecía sereno. Algunos juraron ver una flor brotar entre las cenizas al amanecer siguiente. Semanas después, el noble Dorian abandonó su título y su castillo. Se internó en el bosque, siguiendo el camino donde la conoció. Allí construyó una pequeña ermita, donde ayudaba a los enfermos con los mismos remedios que ella le enseñó. En el muro, grabó una sola frase. La verdadera brujería es sanar sin pedir nada a cambio. El rey no olvidó su nombre, pero los viajeros que cruzaban las montañas aún encontraban, en los días de niebla, el aroma de ruda y valeriana flotando en el aire. Y decían que, cuando alguien sufría en silencio, una voz suave susurraba entre los árboles. No temas, la naturaleza también tiene alma. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y deja tu apoyo en los comentarios. Cada relato que compartimos revive las almas olvidadas que un día fueron silenciadas por el miedo. Porque recordar, también es una forma de sanar. Dorian permaneció arrodillado frente a las cenizas durante horas. La lluvia había cesado, y el humo se mezclaba con la niebla que descendía de las colinas. Nadie se atrevió a acercarse a él. El padre Ulrich se retiró al monasterio, satisfecho, aunque en su mirada se escondía una sombra que ni la fe podía borrar. El pueblo, temeroso de la ira divina, cerró las puertas de sus casas y fingió que nada había ocurrido. Solo el noble, cubierto de barro y lágrimas, siguió allí, mirando el suelo donde Elara había desaparecido. Cuando finalmente se levantó, algo cambió en sus ojos. Ya no había nobleza, ni orgullo, ni temor. Caminó hasta el bosque sin decir una palabra. Cada paso lo alejaba del mundo que conocía, de la iglesia, del linaje, del nombre. Solo lo guiaba el recuerdo de una voz que había susurrado entre las llamas: la compasión también cura. Durante semanas, nadie supo de él. Algunos pensaron que se había vuelto loco, otros que había muerto en los caminos. Pero el bosque no lo devoró. Lo acogió. Allí, Dorian aprendió a escuchar los sonidos que antes ignoraba: el murmullo del río, el crujido de las ramas, el suspiro de la tierra cuando la lluvia cae. Empezó a recolectar hierbas, a mezclarlas, a olerlas. Recordaba cada gesto de Elara, cada palabra, cada mirada. Y en el silencio más profundo, juró continuar su legado. Elena, si un día me voy, no temas. Las raíces no mueren, solo descansan bajo la nieve. Ella le tomó la mano. No te irás. Aún tengo mucho que aprender. Él sonrió, débil. Ya lo sabes todo. Solo te falta creerlo. Cuando el amanecer llegó, Dorian ya no respiraba. La vela seguía encendida frente al retrato de Elara, y fuera, el bosque amanecía cubierto de flores blancas, aunque era pleno invierno. Elena salió de la cabaña, descalza, y miró el cielo gris. Una brisa cálida sopló entre los árboles. Sintió una voz, suave, cercana, que susurró: ahora es tu turno. Sana al mundo, aunque el mundo no entienda. Desde aquel día, la muchacha se convirtió en leyenda. Algunos decían que era la hija de un espíritu del bosque, otros, que era la reencarnación de la campesina que desafió al fuego. Pero para quienes la conocieron, Elena era solo una mujer con las manos limpias y el alma firme, que caminaba por los pueblos con un saco de hierbas y una sonrisa que recordaba a la esperanza. Años después, cuando el rey murió y su hijo ascendió al trono, el nuevo monarca mandó a escribir un decreto. Toda curación que venga del conocimiento y la bondad será considerada un acto sagrado. Quien enseñe a sanar con la tierra no será perseguido, sino honrado. En la capital, construyeron un jardín de plantas medicinales. En el centro, una estatua de piedra blanca mostraba a una mujer sencilla sosteniendo una flor. Nadie sabía su nombre, pero bajo la figura se podía leer una frase: Elara, la que curó sin miedo. El tiempo siguió su curso. Las guerras vinieron y se fueron. Los castillos cayeron,
los reinos cambiaron de nombre, pero los bosques del norte todavía florecen cada primavera aquellas mismas flores blancas que brotaron de las cenizas. Algunos viajeros aseguran que, cuando el viento sopla al amanecer, se escucha una risa lejana, como una canción que flota sobre los árboles. Dicen que es el Ara, cuidando de los que aún creen en la bondad. Otros afirman que es Dorian, vigilando el lugar donde aprendió que el alma humana puede ser más fuerte que cualquier fuego. Y así, entre el rumor del agua y el aroma de las hierbas, la historia de la campesina que curó al noble sigue viva, pasando de boca en boca, como un susurro inmortal que enseña que ningún castigo puede destruir lo que nace del amor. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte al canal. Cada historia que contamos guarda una verdad escondida, que la compasión, aunque el mundo la queme, siempre vuelve a florecer. Con el paso de los siglos, la historia de Elara se transformó en leyenda, luego en mito, y finalmente en algo más profundo, en una especie de plegaria que las madres contaban a sus hijos cuando el miedo los hacía dudar del bien. En las noches frías, junto a los fuegos encendidos, los ancianos narraban cómo una campesina desafió al poder, al dogma y al fuego, solo para demostrar que el alma humana puede sanar incluso cuando todo alrededor arde. Los reyes cambiaron, las religiones se mezclaron, y los templos antiguos se convirtieron en ruinas cubiertas de musgo. Pero nadie logró borrar por completo el eco de su nombre. En los monasterios, entre los libros prohibidos, los escribas aún encontraban notas sueltas: Elara de Monclar, sanadora, mártir, hereje, santa. Cada palabra escrita por una mano distinta, cada una intentando definir lo que no podía ser definido. Una tarde, mucho tiempo después, cuando el reino ya se llamaba de otro modo y los hombres habían olvidado el idioma de las antiguas plegarias, un viajero llegó al bosque del norte. Venía de tierras lejanas, buscando plantas raras para curar las dolencias de su esposa enferma. Era médico, pero no creía en nada que no pudiera medir. Entró al bosque con mapas y herramientas, seguro de sí mismo, convencido de que todo misterio tenía una explicación. Caminó durante horas, y cuando el sol empezó a ponerse, encontró un claro lleno de flores blancas que brillaban bajo la luz dorada del atardecer. Se agachó para examinarlas y notó que ninguna de sus guías botánicas mencionaba esa especie. Eran distintas, con un aroma suave, imposible de describir. De pronto, escuchó pasos detrás de él. Al girar, vio a una anciana vestida con un manto gris, sosteniendo un cesto de ramas y raíces. «No deberías arrancarlas», dijo ella con una voz tan serena que el viento pareció detenerse para escucharla. «Estas flores crecen solo donde alguien ha sufrido por amor». El viajero la miró, intrigado. «¿Quién eres tú?» «Solo una guardiana», respondió. «Este bosque recuerda lo que los hombres olvidan». La mujer le ofreció un pequeño manojo de hierbas secas. «Lleva esto a quien amas. No curarán su cuerpo, pero sí su espíritu. El resto depende de ti». El viajero, aún escéptico, aceptó el regalo. Antes de irse, preguntó: «¿Cómo se llama este lugar?» Ella sonrió. «Aquí lo llaman el bosque de Elara». Cuando volvió a su casa y preparó una infusión con aquellas hierbas, su esposa, que llevaba meses sin poder hablar, abrió los ojos y susurró: «¿Dónde aprendiste este aroma? Huele a vida». Desde entonces, el hombre abandonó sus estudios fríos y comenzó a enseñar que la medicina no solo se encuentra en la ciencia, sino también en la fe y en la ternura. En la entrada de su casa, escribió una frase en piedra: «Donde haya compasión, florecerá el Ara». Décadas después, cuando el médico murió, su hija plantó flores blancas en su tumba. Nadie supo cómo, pero esas mismas flores se extendieron por todo el valle, cubriendo colinas enteras. Los viajeros que cruzaban la región decían que, al caer la tarde, el aire olía a calma y que las heridas del alma parecían doler un poco menos al respirar ese perfume. Con los siglos, los pueblos del norte comenzaron a celebrar una fecha en honor a la sanadora desconocida. Las mujeres adornaban las fuentes con flores, los ancianos contaban historias bajo la luna, y los niños lanzaban pétalos al agua, pidiendo salud para sus familias. Nadie recordaba con exactitud quién había sido aquella mujer, pero todos coincidían en una cosa: donde ella había caminado, la vida floreció incluso entre las cenizas. Una noche, durante una de esas celebraciones, una niña preguntó a su abuela: «Abuela, ¿de verdad existió el Ara?». La anciana la abrazó y le respondió con dulzura: «Hija mía, las personas que aman de verdad nunca dejan de existir». Y mientras el fuego iluminaba los rostros de los campesinos, una brisa cálida recorrió la plaza, haciendo danzar las flores blancas. Algunos juraron escuchar una voz suave entre el viento, diciendo: «No me olviden. Sanar siempre es un acto de valentía». Los hombres construyen reinos, las religiones levantan templos, los sabios escriben libros, pero solo los corazones puros dejan raíces que no mueren.
Por eso, cada vez que alguien cura a otro sin pedir nada, cada vez que una madre alivia la fiebre de su hijo con una infusión de hierbas, o cuando alguien perdona lo que parecía imperdonable, el ara vuelve a nacer. Y en ese instante, el mundo se vuelve un poco menos cruel. Suscríbete al canal si crees que aún existen almas como la suya. Porque mientras haya quien escuche, las historias como esta seguirán respirando, una y otra vez, en el corazón de quienes se niegan a dejar de creer.